límite y la calidad de la terminación cervical, como ya se venía mencionando, el límite cervical más adecuado desde el punto de vista clínico y sobre todo periodontal es siempre supragingival. La delimitación básicamente debe seguir la curva parabólica de la encía, además que una preparación circunferencial recta reduce lo que es la invasión del espacio biológico interproximal. Además, existe cierta importancia dentro de la terminación cervical debido a que la misma debe ser lisa, debe ser uniforme y sobre todo el desgaste permite establecer contornos adecuados para proporcionar resistencia para soportar las cargas oclusales, proteger el complejo, sobre todo periodontal. Como ya veníamos mencionando, las terminaciones cervicales son fundamentales dentro de una preparación, debido a que las mismas nos pueden ayudar a evitar daños a las estructuras gingivales durante la preparación. Además, también en cuanto a las terminaciones cervicales puede haber una necesidad estética, debido a que es frecuente extender la preparación dentro del surco. Esta maniobra debe obviamente ser conducida con el fin también de evitar una agresión gingival. Ahora bien, en cuanto a los requisitos estéticos, en prótesis, básicamente la estética es mucho más creada por conceptos subjetivos del paciente. Estos también a la vez están relacionados mucho lo que son con anuncios de comerciales o básicamente el marketing. Y a veces por buscar más la estética, no se toma en cuenta lo que es el orden mecánico o funcional que se debe tomar en cuenta en una restauración o en una prótesis. Ahora bien, en cuanto a las características principales de una restauración protésica, en este caso vamos a comenzar hablando acerca de las restauraciones de cobertura total. Básicamente, independientemente de su material, estas implican un desgaste en todas las superficies coronarias. Está indicado cuando existe un alto grado de pérdida o estructura coronaria perdida. La causa principal generalmente puede ser por caries. Además, estas coronas tienen la capacidad de corregir dentro de ciertos límites el contorno de las superficies perdidas. Además que las mismas tienen excelentes cualidades mecánicas de retención, estabilidad y rigidez que son superiores a la de cualquier otra restauración parcial. En cuanto a las ventajas de la misma, esta generalmente proporciona una instalación de la preparación. Como ya se venía mencionando también, tiene mejores características mecánicas de retención y estabilidad y sobre todo resistencia estructural en comparación de otro tipo de coronas. Y básicamente otra ventaja de ellas es la posibilidad de la readecuación del diseño oclusal y sobre todo proporciona una mejor estética. Bien, en cuanto a las desventajas que puede proporcionar este tipo de coronas, generalmente es, por ejemplo, en el orden biológico, debido a que una remoción de forma indiscriminada puede generar un daño irreversible a la pulpa. Además que estas preparaciones son irreversibles, es decir, que no se pueden volver a recuperar, por lo tanto van a ser sustituidas por una corona. Y en cuanto a la dificultad de adaptación cervical, es que básicamente tienen mayor facilidad de escurrimiento. Este tipo de coronas básicamente está indicado para piezas dentales con una destrucción coronaria severa, zonas de exigencia estética y sobre todo para la modificación de posición de dientes. Está contraindicado para piezas dentales que hayan perdido demasiada estructura dental debido a que puede haber un riesgo de compromiso tanto pulpar como periodontal. Y también es importante mencionar que este tipo de coronas no brinda una protección frente a caries, por lo que pueden, por ejemplo, al momento de poner esta corona, la placa puede acumularse, lo que puede ocasionar caries en la misma. En cuanto a corona de oro, básicamente, a pesar de tener una limitación estética, la literatura menciona que el oro es el mejor material restaurador. Además, una de sus características es la dureza, lo que provoca que no exista abrasión en el esmalte. Además, también su bajo módulo de elasticidad permite que se adapte al plano oclusal. Y en cuanto a la reducción del tejido, este es menor en comparación de
otras coronas como la corona de metal cerámica. Ahora bien, en cuanto a la corona de metal cerámica, básicamente este tipo de coronas contiene aleaciones nobles, seminobles o básicas revestidas por una caja de cerámica. Generalmente este tipo de coronas son altamente estéticas y poseen un espesor adecuado de cerámica que reviste al metal. Además, un volumen insuficiente de cerámica puede provocar lo que es un aspecto opaco, por lo que es necesario una selección correcta del color. La reducción también es el doble, por ejemplo, en comparación con las coronas de oro. En cuanto a las indicaciones para el uso de coronas, por ejemplo, de metal cerámica, generalmente esta está indicada tanto para el sector posterior como anterior, debido a que son altamente estéticas. También se pueden utilizar para retenedores de prótesis parciales fijas, complejas. Y en cuanto a las contraindicaciones, es que, por ejemplo, está contraindicado en pacientes jóvenes con una pulpa voluminosa, debido a que en este tipo de casos podemos realizar restauraciones con resina o otro tipo de material y generalmente en dientes anteriores o con restauraciones también pequeñas o manchadas, y también está contraindicado para dientes posteriores con una superficie vestibular intacta. En cuanto a las ventajas del uso de las coronas de metal cerámica, por ejemplo, es que este tipo de restauraciones combina la estética de la cerámica con la resistencia del metal. Además que este tipo de coronas generalmente cubre toda la superficie coronaria, y también una de sus ventajas, a diferencia de otras coronas, es que esta presenta dificultad de la adherencia de placa bacteriana a la misma. En cuanto a sus desventajas, básicamente es que requieren una gran cantidad de reducción tisular en comparación con otro tipo de coronas, y generalmente está contraindicada, por ejemplo, en pacientes que poseen brucismo debido a riesgo de fractura. Y otra de sus desventajas es que generalmente este tipo de material, al ser altamente estéticas y al estar combinadas con cerámica, generalmente tienen un alto costo. En cuanto a la preparación coronaria de metal cerámica en dientes anteriores, generalmente este material está indicado debido a que es altamente estético. En dientes anteriores existen requisitos fundamentales, y uno de sus requisitos fundamentales es la estética. Además de ello, también debe haber una conformación cervical más adecuada, un escalón de 90 grados con ángulo interno redondeado para evitar el desgaste profundo. Además, desgastes profundos se recomienda también terminaciones de chamfer o en ángulo de 130. Establecer técnicas de preparación con instrumental y secuencia de pasos operatorios. Los tipos de terminación cervical indicadas para dientes anteriores generalmente tenemos como el hombro de 90 grados, debido a que es una de las mejores opciones por estética. También tenemos el chamfer o ángulo de 135 grados para coronas clínicas largas, y cerámica de hombro, y también se puede utilizar chamfer más collar metálico en casos en donde se mantiene el metal en vestibular. En cuanto a los procedimientos clínicos, en este caso vamos a hablar acerca del protocolo que se debe seguir para la preparación de dientes anteriores. El primer paso básicamente es la confección de surcos para las guías de desgaste, básicamente es establecer una guía para una adecuada reducción tisular. El primer paso a seguir en este caso para la preparación de dientes anteriores es la delimitación cervical, la cual esta delimitación se debe realizar 1 o 2 milímetros supragingival siguiendo la curva parabólica de la encía. Además, se debe realizar con una fresa esférica de 1,4 milímetros de diámetro. Luego se va a realizar lo que es el surco de orientación de las superficies axiales. Básicamente aquí vamos a ejecutar 3 surcos en la superficie vestibular, uno central y 2 laterales con una profundidad de 1 o 2 milímetros. Además, también se debe confeccionar 3 surcos en la superficie incisal con una profundidad de 2 milímetros, que es la cual es ideal en cuanto a su reducción. Luego vamos a realizar lo que es la reducción de las superficies proximales. Básicamente aquí se va a romper el punto de contacto y debe colocarse una matriz metálica para evitar dañar o comprometer a los dientes adyacentes.
El siguiente paso es la unión de los surcos de orientación axial. Básicamente esto vamos a unir estos surcos con una fresa troncocónica. Seguidamente también vamos a hacer el surco de orientación en la concavidad palatina, en la cual vamos a unir tanto la superficie del cíngulo con la superficie incisal. Luego viene lo que es la reducción de la concavidad palatina, la cual se va a realizar con una fresa de flama, en la cual se va a ejecutar una reducción de 1.2 milímetros o 1 milímetro en el caso de cerámicas y en metal de 0,6 milímetros. Y luego viene lo que es la extensión intracircular, en la cual se va a dejar un espacio en el tejido de 0,6 milímetros. Finalmente viene lo que es el acabado de la preparación y las superficies con rugosidad básicamente se eliminan con fresas multilaminadas y puntas diamantadas de granulación fina o extra fina. Ahora bien, una vez concluida la preparación, ¿cuáles son las características que debe tener la misma? Esta debe tener una reducción axial uniforme de 1.2 milímetros, debe también tener una reducción en el borde incisal de 2 milímetros y una convergencia en las paredes axiales de 6 grados y también una reducción definida y sin ángulos y una línea de terminación cervical lisa y sobre todo esta debe ser precisa. En cuanto a la preparación para coronas de metal porcelana en dientes posteriores, como se vino mencionando, la reducción del diente debe ser uniforme en todas sus superficies para garantizar un buen ajuste y estética. Este desgaste debe ser el mismo tanto en oclusal, vestibular y lingual. Y en cuanto a sus terminaciones, la terminación más frecuente es la de chamfer, debido a que clínicamente obviamente permite un mejor volumen de la cerámica para la estética. Por ejemplo, también en otros casos, en pacientes con una línea de sonrisa alta o margen gingival fino, generalmente se recomienda o se prefiere realizar una terminación en hombro de 90 grados con ángulo interno redondeado hasta los primeros molares. Puntos clínicos que se debe tomar en cuenta para realizar un adecuado desgaste en el sector posterior es el mismo. Se debe seguir una serie de pasos preoperatorios, como por ejemplo es la guía de confección de surcos para los desgastes, lo que permite controlar el desgaste y sobre todo que exista una reducción uniforme en el diente. El siguiente paso es la delimitación cervical de la preparación, que básicamente igual este es supragingival siguiendo la curva parabólica de la encía. Esta reducción debe ser de 1 o 2 milímetros de profundidad en la cara vestibular y en la cara palatina. Procedimiento como paso número 3 tenemos la realización de los surcos de orientación de la superficie axial. Esta ejecución se va a realizar tanto en la superficie vestibular como en la superficie lingual. Se va a ejecutar 3 surcos paralelos y con una profundidad de 1.2 milímetros y el procedimiento se debe realizar con una fresa troncocónica. El siguiente paso también, como observamos en la imagen inferior, se va a realizar lo que es una reducción de las superficies interproximales en las cuales se va a romper el punto de contacto con una fresa de fisura. El siguiente paso va a ser la confección de la guía de la superficie oclusal. Va a haber una reducción uniforme de 1.2 milímetros siguiendo los planos oclusales y seguidamente también con una fresa de flama se va a unir los mismos surcos de orientación oclusal y obviamente todo esto de forma uniforme.